Hagamos una oración antes de comenzar el estudio de hoy. Amén. Padre, tú eres bueno, tú eres eternamente grande, maravilloso por los siglos de los siglos, y no hay nadie como tú. Te pido, Dios, que tu bendición sea sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Oh Padre, yo siento tu gloriosa presencia en este lugar y te doy las gracias porque tú estás aquí, aleluya, porque no falta tu bendición. Oh Katiara Bashe, a ti te adoro, Señor, porque pronto vendrás por nosotros en tu iglesia, aleluya. A ti te doy las gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias. Te pido, Dios, que nos prepares para recibir la enseñanza de hoy y hables a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y toda tu iglesia dice, amén, amén. Pueden sentarse. Amén. Hoy daremos comienzo a la segunda parte. Vamos a dar continuación a la segunda parte de la enseñanza para la formación de ministerios que comenzamos la semana pasada. Amén. Esta enseñanza para líderes llamada Tu oración debe cambiar. Amén. Y le invito a buscar en Mateo capítulo 6, a partir del verso 5. Amén. Jesús enseña sobre la oración y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y dice Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hemos aprendido que la oración del creyente tiene el poder para producir cambios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu oración tiene el poder para producir cambios. Y la semana pasada aprendimos qué era oración. Amén. Y vimos que la oración viene del griego euchestai y del latín precai. En el inglés vimos que era pray. Y vimos aún el dato en francés que era prier. Amén. Y que la oración significaba suplicar, pedir, un acto de la virtud dada al hombre de parte de Dios para pedir a Dios gracia. Amén. Y que la oración implicaba la mayor reverencia. Amén. Ahora, vimos qué cosa no quería Dios. Amén. Como oración. Y vimos cómo Jesús catalogó, amén, en este verso 5, amén, lo que era la verdadera y la falsa oración. Y vimos que la falsa oración era lo que Jesús mostraba como las personas que buscaban ser reconocidas públicamente. Y esto mostraba la actitud de Dios desaprobando completamente este tipo de actitudes. Amén. Amén. Y lo dejó claro en el Antiguo Testamento cuando Saúl buscó la honra delante de los hombres que está bien delante de Dios. Ciertamente Saúl perdió el reino, perdió el reinado, perdió el ministerio delante de Dios por estar
buscando primeramente lo que era la figura pública antes del siervo arrepentido delante de Dios. Amén. Segundo, que Jesús no quería en la oración era pedir de los que piden mal, los que piden para buscar y gastar en su deleite, en su beneficio propio. Cuando pedimos a Dios, amén, cuando hacemos oración, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, amén. Y había un llamado la semana pasada, les dije que era tiempo de encender la lámpara. ¿Por qué? Porque el mundo tiene necesidad de recibir la palabra de Dios. Son atados por demonios, por enfermedades, amén. Y Dios está hablando, pero no hay quien escuche a Dios, amén. El hombre está escuchando su propia voz, amén. El hombre está escuchando su propio corazón y no era la voluntad de Dios que el hombre buscase su propio gusto, amén, sino que buscásemos el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras necesidades Dios la ha de responder conforme a sus riquezas en gloria. Y aprendimos que Dios estaba buscando gente de oración. Y también vimos tres verdades de la oración que produce cambio. Y la primera verdad que vimos la semana pasada era que la oración revelaba nuestra condición y nuestra posición. Que nuestra condición debe ser transformada por el poder del Espíritu Santo para poder ejercer una posición. Amén. Y en las clases, en esta clase de hoy, en este tiempo, vamos a estar viendo la segunda verdad de una oración que produce cambio. La oración revela el propósito de Dios. Amén. ¿Tú quieres que tu oración produzca cambio? Tu oración tiene que tener la revelación del propósito de Dios. Mientras tu oración no tenga la revelación del propósito de Dios, tu oración no va a producir cambios. ¿Por qué? Porque para que la oración sea poderosamente efectiva, la oración tiene que estar poderosamente arraigada en lo que Dios quiere hacer. Amén. Dios busca siempre revelar su voluntad. Dios no es un Dios que se oculta de revelar su voluntad. No, Él es eternamente y para siempre bueno. Amén. Él es un Dios revelador y Él ha mostrado su voluntad a los hombres. A los de fe mostró la palabra y mostró la revelación en el Espíritu. A los que no tienen fe, está la palabra y está la naturaleza como testigo de que hay un Dios que ha establecido su ley, su orden y su amor para todos los hombres. Amén. Ahora, el plan de Dios es importante y tocante a nuestras vidas. Y no podemos desvincular nuestra oración del plan perfecto de Dios que tiene con nosotros. Nuestra oración principal, ¿cuál es? Pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras necesidades. Amén. No sucede así. Ahora, Dios quiere que le pidas para tus necesidades. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Jesús dice de que el Señor está consciente de cuáles son nuestras necesidades y que nos va a responder. Amén. Ahora, Él quiere que oremos tocante a su propósito. ¿Qué dijo Jesús cuando enseñó sobre oración? Vamos a Mateo, capítulo 6. Amén. Yo le invito a buscar Mateo, capítulo 6. Y dice Jesús, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, para que tu Padre que está en el secreto te revele,
recompense en público. Amén. Y dice Jesús, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Esta es una oración que se hace en el propósito del plan perfecto de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Revelarse al hombre. El plan de Dios está en que el hombre sea salvo y no vaya para el infierno. El plan de Dios está en revelar y glorificarse hacia el hombre. Amén. Dios no te ha planificado para que tú estés lejos. Dios te ha planificado para que tú estés cercano a Él. Amén. Ese es el plan de Dios. Cuando tú ores, no que ores a un Dios distante, sino a un Dios que se manifiesta como Padre. Y una vez que ores a Dios manifestado como Padre, empieces a pedir que se cumpla la voluntad de ese Dios Padre en tu vida. Que el reino de ese Dios Padre se manifieste, que la gloria de ese Dios Padre se haga visible a través de los instrumentos de Dios Padre, tú, hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora, Dios no te quiere desvincular de su plan perfecto, por eso manifestó el reino y la grandeza de su poder por medio del evangelio de su Hijo para su iglesia. Amén. El evangelio de Dios es poder de Dios para el que cree. Y cuando oramos conforme al propósito, tenemos que creer en dicho propósito. Amén. Cuando Jesús se encomendó a la iglesia en Marcos 16, verso 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este evangelio es un evangelio de poder. Porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay algo poderoso acá. Hay salvación cuando predicamos el evangelio de Dios y hay gente que crea. Amén. Eso es poder de Dios. No podemos entenderlo en nuestra vida actual. No podemos entender la salvación. Yo creo que por más que estudiemos la profundidad de la salvación, jamás podríamos entender ese poderoso plan completo de salvación para nuestras vidas. Amén. Podemos estudiarlo, comprender algo, pero ese profundo entendimiento creo que se entendería más en el corazón que en nuestra mente. Amén. Que Dios nos haya salvado es poder de Dios para el que cree, y dice la palabra, Jesús dice: no será condenado. Amén. O sea que el propósito de Dios no es condenar al hombre. El propósito de Dios es que el hombre sea salvo por Él. Amén. Por el poder del evangelio. Y estableció Cristo el propósito. Mis señales, las señales del poder de Dios, las señales del poder del evangelio seguirán a los que creen. Amén. Primeramente está hablando, el que cree va a recibir salvación. Ahora también el que cree en Cristo, el que cree en el evangelio, amén, van a haber señales que lo van a seguir. Y nuestra oración tiene que estar en el propósito de estas señales. ¿Cuáles son las señales que van a seguir a todos los que creen y son salvos, a todos los que creen y son bautizados? Las señales dicen: en mi nombre. Amén. Y cuando queremos que nuestra oración produzca cambios, tenemos que orar en su nombre. Amén. Amén. Yo los veo a ustedes distraídos hoy. Bueno, yo estoy predicando para un mundo que me quiera escuchar. La oración que quiere que produzca cambio tiene que ser en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque en su nombre tenemos autoridad para echar fuera demonios.
En su nombre tenemos la capacidad de hablar nuevas lenguas. En su nombre tenemos la valentía de tomar en nuestras manos serpientes. En su nombre tenemos la protección de tomar cosas mortíferas y que no nos hagan daño. Y en su nombre tenemos el poder de poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sean sanados. Amén. Esa es la revelación del propósito de Dios en nuestra oración. Ahora, cuando oramos bajo este propósito, tenemos que conocer que para que estas señales, que para que este propósito sea una realidad en nuestra vida, tenemos que caminar en esa perfecta voluntad. Amén. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y pone una diferenciación acá. La voluntad perfecta de Dios se cumple en los cielos, pero es la voluntad de Dios que sea cumplida en la tierra. ¿Acaso no hará Dios su perfecta voluntad en la naturaleza? Amén. ¿La hará con los animales? Amén. Pero Dios le dio al hombre algo que se llama libre albedrío. Amén. Tú tienes libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pablo escribe y dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. En otras palabras, tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes casarte o no casarte. Tú puedes tener relaciones sexuales o no tenerlas. Tú puedes maldecir o no maldecir. Puedes bendecir o no bendecir. Puedes ofrendar o no ofrendar. Puedes diezmar o no diezmar. Puedes ser cristiano o no puedes ser cristiano. Puedes estudiar o no estudiar. Tú puedes hacer cualquier cosa. Dios te dio en esta tierra la capacidad de ser libre para decidir. Libre albedrío. Pero no todo te conviene. Dios te dio la capacidad, pero no todo te conviene hacerlo. Amén. Y la persona que quiera que su oración produzca cambio, tienes que aprender a vivir en lo que te conviene y a orar en lo que conviene. Amén. Porque no puedes gastar tu tiempo de oración en lo que no conviene y no puedes invertir tu vida en lo que no conviene. Amén. Ejemplo. Si tú diezmas, eso te conviene, porque Dios te bendice. Si no diezmas, no te va a convenir, porque no va a haber bendición de Dios en tu vida. Más bien, puede existir aún hasta una maldición, por estarle robando a Dios. Si tú oras, te va a convenir, vas a crecer espiritualmente. Si no oras, no te va a convenir, vas a mundanalizarte, vas a hacerte una persona de pensamiento cauterizado, no vas a comprender nada del espíritu. Si tú comes, si tú te alimentas, vas a estar saludable. Amén. Si no te alimentas, te vas a morir. Eso de esto se trata, de hacer lo que nos conviene. Y Jesús dice, como en el cielo tú haces tu voluntad, así hazla con nosotros, así hazla en la tierra. Que tu voluntad sea hecha en mi vida como tú la haces en los cielos. Tendríamos que comprender cómo es que Dios hace la voluntad de Él en los cielos y tendríamos que comprender qué es la voluntad de Dios. Y esta es una de las enseñanzas más poderosas que puede hacer de la oración, que Jesús pudo haber hecho de la oración. El someternos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena y agradable. La voluntad de Dios es buena y agradable. Aprendimos el domingo cuando David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Y la voluntad de Dios, en ella no hay tristeza. El hacer la voluntad de Dios no produce tristeza, produce gozo a pesar de la aflicción y la crisis. Amén.
Y la voluntad de Dios en nuestra vida es un yugo fácil. Amén. Porque es un yugo fácil, porque es Jesús quien llevó la mayor parte del yugo en la cruz del Calvario. Amén. Jesús tomó la enfermedad para dejarnos la sanidad. Tomó la maldición para dejarnos la bendición. Tomó el cumplir la ley para nosotros vivir por la gracia. Amén. De eso se trata cuando Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pero tenemos que someternos a esa voluntad para que nuestra oración comience a ser efectiva. Dios quiere usarte, ¿sabes? Dios te quiere usar, pero primero debes someterte a la perfecta voluntad de Dios, pues sólo así podrás cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito? En pocas palabras, expandir el reino de Dios, predicar el evangelio de Dios, vivir, mostrar a Jesucristo, amén, a través de nuestra vida. La oración es utilizada para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La primera fortaleza que tienes que destruir es la fortaleza intrínseca. ¿Cuál es la fortaleza intrínseca? Para expandir el reino de Dios, tenemos que primeramente expandirlo hacia adentro y luego hacia afuera. Es importante expandir el reino de Dios intrínsecamente y luego extrínsecamente. Tienes que introducir el cambio, esa oración que hace cambio primeramente hacia adentro, hacia tu corazón, hacia tu mente y derribar la fortaleza tuya. Yo tenía una fortaleza, la fortaleza que tenía yo se llamaba yo. Y cuando la palabra de Dios comenzó a penetrar como espada de dos filos, cuando comenzaba a orar conforme al propósito de Dios y le decía, haz tu voluntad en mi vida, expándete hacia mí, Señor, hacia dentro de mí, la fortaleza de yo se vino abajo. Y la fortaleza del yo, cuando se viene abajo, es duro. Porque Dios va a permitir humillación para destruir tal fortaleza. Dios va a permitir dolor para destruir tal fortaleza. Porque cuando oramos, cuando hacemos nuestra oración bajo la fortaleza del yo, nuestra oración se va a quedar en la fortaleza. Es un muro ancho. Pero cuando derribamos nuestra fortaleza del yo, del que del que vi, del que hice, del que yo hice aquello, yo hice esto, lo otro, si no fue por mí, eso se va a derrumbar. Y cuando derrumbemos eso, nuestra oración va a dejar de ser yo para ser Él. Él me hizo a mí, Él hizo que yo pudiera orar acá, Él me tomó y me guió, Él hizo, Él sanó, Él obró, Él proveyó. Amén. Y no es que Dios quiera destruir nuestra moral, es que Dios quiere quitar la falsa moral para que nuestra oración produzca cambio. Cuando tú oras para que Él se glorifique, Él lo va a hacer. Cuando tú oras porque te hicieron o porque tú crees que esto debe ser, no va a haber ningún cambio. Jesús cuando oraba bajo esa idea, bajo ese propósito, que Dios el Padre se glorificara. Amén. Ahora, una vez que intrínsecamente es destruida esa fortaleza y el reino de Dios es expandido ante nuestra vida, comienza entonces a expandirse extrínsecamente. Empieza la gente a ver en ti el testimonio de Jesucristo. Amén. Empieza la gente a notar que eres cristiano. Y voy a hacerle un pequeño testimonio. Amén, que me sorprendió, de verdad que me sorprendió. Fui con mi hermano Barilbert a ver un hombre ahí para un asunto de computador.
Y cuando me presento delante de ese hombre, el hombre me mira y me dice, ah, sí, tú eres el pastor de 26. Yo jamás en mi vida había visto a ese hombre. Sin embargo, dijo, no, yo he escuchado mucho de ti. Yo en mi vida, y me di cuenta, yo internamente dije, gracias Señor, porque somos cartas abiertas delante de los hombres. Y tenemos que aprender a honrar a Dios a través de nuestra vida para cuando ellos lean correctamente. El mundo sabe quién eres tú. El mundo sabe que tú eres cristiano. Y tienes que aprender, tienes que aprender a impactar el mundo a través de quién eres en el Señor y a través de lo que el Señor es por medio de ti. Amén. Cuando queremos expandir el reino de Dios extrínsecamente, es hacia afuera, es hacia otros. Y es bueno saber que el poder de Dios a través de nosotros tiene la capacidad para impactar a otras personas. Es por eso cuando hacemos lo incorrecto dicen, y eso que era cristiano, y eso que es cristiano. Porque estamos impactando con lo contrario a poder de Dios, sino poder de nuestras vidas. Amén. Pero dejemos a un lado lo que somos el yo y permitamos que el poder del reino de Dios se expanda correctamente e impacte las vidas de las personas. Amén. Tu oración tiene que producir cambios y tu oración tiene que ser un enlace, un alcance. Líder, escúchame bien, hermano, amado del Señor, tu oración tiene que ser un enlace tanto hacia adentro como hacia afuera. Tienes que ser capaz de conquistarte por la oración y conquistarlos por la oración. Amén. Un sabio dijo una vez, ¿de qué le sirve al hombre conquistar ciudades si él mismo sin conquistar se queda? Amén. ¿De qué te sirve predicar y salvar cientos de personas si tú al final no tienes salvación? ¿De qué te sirve? Amén. Es por eso es importante que nuestra oración produzca cambios primeramente en nosotros y luego en los demás. Amén. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos una provisión para esto, porque ciertamente por nosotros mismos no vamos a poder alcanzar esto. Amén. Necesitamos una provisión. Amén. Y la oración, esta es la tercera verdad, revela la provisión de Dios. Amén. Aleluya. La provisión de Dios, te voy a dar un dato. La provisión de Dios es el sustento que da Dios. Amén. Y ahora, cuando digo sustento, casi todo el mundo va a estar pensando en economía, en finanzas, en dinero. Y la provisión de Dios en ningún momento se trata de dinero. La provisión de Dios está en Lucas capítulo 4. Jesús habla de la provisión de Dios y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No dice de toda la palabra, dice de toda palabra. La provisión, el sustento del hombre no es que tú te comas la Biblia, es que tú recibas la promesa de Dios. El sustento del hombre es en aprender a vivir de toda palabra de Dios. Hemos interpretado que toda la palabra es el sustento. Está bien, no está mal. Pero de toda palabra me muestra algo mucho más allá. Me muestra que necesitamos un sustento natural para vivir, y que Dios tiene un sustento sobrenatural para hacerte vivir la vida natural. De toda palabra que Dios está diciendo que la persona que ora
tiene la capacidad de escuchar palabras de parte de Dios. La persona que ora tiene la capacidad para escuchar soluciones de parte de Dios, promesas de parte de Dios. Ahora, el sustento que da Dios no es solamente el que tú escuches. Toda palabra de Dios se está refiriendo específicamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra que al principio era, es y será por los siglos de los siglos. El sustento que da Dios, la provisión que da Dios, se llama Jesucristo. Y Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo a tomar a Jesucristo, número uno, como un sustento espiritual y número dos, como un sustento natural. Cristo como sustento natural puede ser, sí como no. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando leemos el contexto de esta palabra, Jesús está hablando de sustento natural. Amén. Vivir de toda la palabra de Dios es la realidad cuando Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando Cristo dijo, el que de mí bebe no tendrá sed jamás, el que de mí come no volverá a tener hambre. Jesús está diciendo, santo, yo soy la provisión de Dios para tu vida. Amén. Y esta provisión te va a sustentar naturalmente porque Dios te va a proveer, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar. Amén. Pero va a alimentar, importante, el Espíritu. En Juan capítulo 6, verso 63, dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son el sustento. Pero estas palabras están vinculadas en el que es la palabra. Y cuando vamos al que es la palabra por medio de la oración, comenzamos a oír toda palabra de Dios. Comenzamos a oír la voz de Dios en nuestra vida. Comenzamos a escuchar su promesa, su revelación, su guianza, su ayuda. Tener una relación con Dios. Esa es la verdadera alimentación espiritual. Una relación verdadera con Dios. ¿Quieres engordar? Ten una alimentación espiritual. Ten una relación con Dios. ¿Quieres bajar de peso? Ten una relación con Dios. Oh amado, Él conoce hasta la última célula que tienes en el cuerpo. Amado, Él conoce cada uno de los cabellos que tú tienes. Dios configuró tu ADN. Dios te planificó así, te dio el color que tienes. La voz, la forma de pensar, la forma de ser, tu carácter, te lo dio Dios. Pero tienes que aprender a alimentarte espiritualmente para que florezca en ti el propósito de Dios. Amén. Porque si lo haces por la carne, no vas a aprovechar. Antes bien, vas a convertirte en algo que no agrada. En algo que no agrada. No habla. Mira, Dios no habla que no tengamos productos naturales. A veces me logras entender. Dios hizo al hombre, lo puso en la tierra para que disfrutásemos y trabajásemos de ella. Amén. Dios quiere que tú tengas productos naturales para el sustento de tu cuerpo. Amén. Pero Él no quiere que nuestros productos naturales le quiten el lugar vital a nuestro trato con Dios. Amén. Tú puedes tener de todo, pero cuando de todo le quita el lugar a Dios, te quedaste sin nada. Amén. 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 Mira esta frase que lo compuse así. No habla que no tengamos nuestros productos naturales para el sustento del cuerpo,
sino que no le quitemos el lugar de vital importancia a nuestro trato con Dios que nos ha dado la vida. Amén. ¿Cómo puedo alimentar el espíritu? ¿Cómo puedo alimentar esa vida espiritual para que mi oración produzca cambio? Número 1, 5 verdades para alimentar tu vida espiritual. 5 verdades para alimentar tu vida espiritual. ¿Qué tengo que hacer para alimentar mi vida espiritual? Amén, a través de la oración. Número 1. Los que se queden atrás no hay problema, esto se está grabando. Amén. Número 1. Nuestra oración que produce cambios, produce paz al alma, tanto personal como familiar. ¿Cómo puedo alimentar mi vida espiritual? A través de la oración que produzca paz al alma, personal como espiritual. ¿No te ha sucedido que a veces tu casa está un poquitico como que sin paz? Y te has puesto en oración y de repente como que todo se ha solucionado. Eso me ha sucedido a mí, lo he puesto en práctica muchos años, llevo poniendo en práctica esto. Cuando veo que la cosa se pone tensa, me tiro en oración. Padre, que tu paz llegue a mi vida, pero también a mi casa. Amén. Y Jesús lo enseñó: cuando llegásemos a un lugar, saludásemos la casa con paz. Y dice: si la casa fuere digna, tu paz quedará allí. Amén. Cuando oramos, cuando buscamos alimentar nuestra vida espiritual, la paz es una de las primeras virtudes o verdades que llegan a nuestra vida. Una paz sin igual. La segunda es la guianza por el Espíritu. Y una oración que quieras que produzca cambios, una oración que deba ser guiada por el Espíritu Santo. Y si quieres alimentar tu espíritu, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien va a mostrarte dónde y cómo tu espíritu debe ser alimentado. Amén. He visto esto, muchos cristianos se van a buscar alimentación a otra iglesia y luego pierden, se han perdido, se han extraviado. Tuvimos el caso, el caso de una persona que Dios la restaura, llega acá, estaba apartada, Dios la restaura acá, y una vez que estaba restaurada, que ya estaba ya andando ya en el camino santo, se fue para la iglesia de la que se apartó y dijo: porque ahí se da mejor pasto, mejor comida. Si es el Espíritu Santo quien te guía a dónde debes ser tú alimentado espiritualmente, amén. Cuando fue hacia ese lugar, se volvió a apartar. ¿Dónde se come mejor? ¿En tu casa o en la calle? En la calle puedes encontrar cosas ricas, pero muchas veces las cosas ricas están fermentadas. Amén. Es en tu casa donde tienes la plena seguridad que la comida no tiene problemas. Amén. Sí, digo esto, pero no es motivo de risa, es motivo de tristeza. Amén. Y se los enseño a ustedes: no vayan a buscar alimentación a otra iglesia. En el lugar donde el Espíritu les ha guiado, ahí tienen alimentación suficiente. Amén. Y si el Espíritu les guía hacia otro, que el Espíritu les guíe, no la carne, hacia otro lugar, entonces van a recibir la alimentación. Pero también en el plano personal, Él te va a estar guiando en tu oración personal para que surja cambio en ti. El Espíritu te va a guiar a dónde tienes que ser alimentado espiritualmente. Amén. Porque hay quien se alimenta mucho en lo personal, pero en la adoración no tiene alimentación, no tiene fortaleza, o es en la fe, o en el conocimiento. En un área siempre el Espíritu va a tratar en tu vida para guiarte y entonces cumplir la tercera verdad: ejercitar el don espiritual que Dios te ha dado. Amén. El ejemplo está claro.
Dios te ha dado el don para predicar en la calle. Hay gente que tiene ese don de parte de Dios, que tiene ese talento, que se para en una guagua y predica en la guagua. Ojalá yo pudiera hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Usted se imagina que me paro en una guagua y empieza a predicar y me trabe. Nadie va a tomar el Evangelio. Sabía que con mi limitación no podía hacerlo. Mi hermano Ari y yo nos hicimos de un nuevo método. Nos paramos en la puerta de la guagua con un tratado y nadie se bajaba o subía y no entraba con un tratado. ¿Te acuerdas de eso? Y la gente se apuraba, los dos hombres trabando en la puerta con el tratado en la mano. ¿Quieres bajarte? Te llevas el mensaje. Y la gente por tratar de bajarse o subirse tomaba el tratado. Pero otros se paran y predican el Evangelio. Otros tienen la capacidad de cantar. Otros tienen la capacidad de hacer muchas funciones dentro del cuerpo de Dios. Pero Dios quiere que seamos edificados espiritualmente, enteramente preparados. Amén. Y que el cristiano sepa y esté listo para toda buena obra. Y Dios quiere ejercitarte en el don espiritual que Él te ha dado. Y para que tu oración produzca cambio, tienes que estar ejercitado en el don espiritual. Amén. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te va a tocar estar frente a un enfermo o frente a una persona que necesita ver un milagro de parte de Dios. Amén. Y para esto tenemos que estar ejercitados en el don espiritual. Pero para ejercitar los dones espirituales está la cuarta verdad. Necesitamos madurez. Porque sin la madurez no puede haber ejercitación del don espiritual. Si yo preguntara, ¿cuántos de acá saben los dones que tienen? ¿Cuántos de acá saben cuáles dones les ha dado el Espíritu Santo? Muchos dirán, en el tiempo que llevo en la iglesia, no lo sé. No lo sé. Y es la voluntad de Dios de que tú lo sepas, pero eso demanda madurez. Y la madurez viene por la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con todo clamor y súplica los unos por los otros, amén, orando por ti delante de Dios, para que Dios te transforme y te haga madurar. ¿Cómo crecen las plantas? Cuando son regadas. ¿Cómo crece la vida espiritual? ¿Cómo crece tu espíritu? Cuando lo alimentas a través de la oración. Hay una ilustración muy vieja que dice: un hombre tenía 2 perros del mismo tamaño, de la misma edad. Uno era blanco y otro era negro. Y le dijeron al hombre: ven acá, si echas a fajar los 2 perros ahora, ¿cuál es el que gana? El hombre respondió: el que más yo alimenté. El que más yo alimenté. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Cuál va a ganar? El que más tú alimentes. La carne tiene muchas vías de alimentación: ojos, oídos, tacto, sabor, desgano, autoestima, concepto propio, conceptología, cosmovisión, enseñanzas no convenientes. Así se alimenta la carne, ¿sabe? ¿Cómo se alimenta el espíritu? A través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Las 3 cosas que más les cuesta hacer al ser humano: orar, ayunar y leer la palabra. El domingo estaba enseñando y aprendimos que con la palabra de Dios no se puede tener encuentros casuales. Amén. Que leíste un texto hoy, un capítulo hoy, era tomar la palabra y exprimirla para que saliera el zumo. Amén. Exprimirla para que viera a brotar la promesa de Dios y alimentarte de esa promesa de Dios. Y que tu oración no sea la oración despertina de Padre, gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. O la oración a la hora de comer: Padre, en el nombre de Jesús, bendice estos alimentos que me voy a comer. Amén. O la oración de por la noche:
Amén. La de paz me apostaría, seguimos dormir. Aleluya. Ay, confiado, Jesús. De madrugada yo te buscaré, dijo David. Temprano yo te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. David estaba diciendo, yo quiero madurar espiritualmente y voy a aprender a descansar y a depender de Dios. Voy a buscar de Dios. Y esta es la quinta verdad. Buscar de Dios. Aprender a descansar y depender de Dios. Buscar de Dios. Dios dice, buscadme entre tanto yo estoy cercano. Buscad a Dios, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto estar cercano. Dios está mandando a que le busques. Jesús dijo, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. El que pide, el que pone su oído, oye. El que lee y escudriña la palabra, aprenderá. El que ora, crecerá. El que se acerca a Dios, Dios se acercará a Él. Porque Él es galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan de veras. Y Dios quiere que le busques con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere por el que tú le busques? Dios te quiere llenar de su poder. Oh, gloria a Dios. Dios te quiere llenar de su poder. Dios no quiere que el hombre ande vacío. Él te hizo un hombre. Dios creó en ti un vacío. Para que ese vacío solamente lo pueda llenar el poder de Dios. El Espíritu de Dios quiere poner ese poder allí. Ese vacío que la humanidad lo busca llenar con sexo, con drogas, con religiones, con miles de inventos, con filosofía, va a permanecer ese vacío. Y una vez que buscas a Dios verdaderamente, ese vacío es llenado. Es cubierta esa necesidad. Y el poder de Dios comienza a actuar en nosotros y fuera de nosotros. Y nos convertimos en canales del poder de Dios. Amén, aleluya. Un canal es una rampa por la que transita el agua hacia un destino. Dios es esa fuente que hace brotar en ti para vida eterna. Pero te conviertes en ese canal que esa fuente la conduces a donde quieras que deba ser conducida, a donde Dios quiera que sea conducida. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Declara la palabra de Dios. Cuando tú le buscas, cuando tú comienzas a pedirle a Él que Él te llene, Dios sabe. Y Dios es abundante y conoce tu petición. Y conoce que quizás tu entendimiento no sea tan grande. Pero Dios va a obrar según su poder que actúa en nosotros. Mira el caso de Josué en una batalla. Se levantó porque vio que se estaba haciendo de noche y gritó: sol detente en Gabaón y tu luna en el monte de Jalón. Y dice la palabra, y el sol y la luna se detuvieron. ¡Qué error! Lo que se detuvo fue el movimiento de la tierra. Amén. Josué no tenía el conocimiento que tenemos hoy, de la tecnología que había hoy, que sabemos que la tierra rota sobre su eje. Josué habló según el conocimiento que él tenía y ordenó al sol que se parara y a la luna que se parara. Y Dios detuvo el movimiento terráqueo. Ahora, lo que me llama la atención no es esto. Lo que me llama la atención es cuando se escribe el libro, el Espíritu Santo, e inspira al hombre que ponga que el sol y la luna se detuvo. ¿Acaso no pudiera haber el Espíritu Santo decir y la tierra se detuvo?
Dijo, se detuvo el sol y se detuvo la luna. Está mostrando una verdad poderosa esta parte de la Escritura. Y es que Dios va a obrar en su poder pese a tu poca comprensión. Amén. Amén. Y cuando Él se glorifique, no te va a avergonzar. Amén. El Espíritu Santo no puso, y Josué estaba ahí equivocado en su petición porque fue la tierra lo que se detuvo. No. Puso, y el sol y la luna se detuvo. Dios sabía que era la tierra lo que se detuvo, pero Él no quería avergonzar a su siervo. Dios no va a permitir que su pueblo sea avergonzado. Y cuando tú oras conforme al propósito de Dios, tu oración va a producir cambio. Pero así ores de la forma que no sea la más convencional. Venga una persona y te diga, tengo un problema cardiovascular y tengo la espina y tengo tanto problema y tengo un carcinoma y tú no sepas qué cosas son estas cosas y pongas tus manos y tú digas, en el nombre de Jesús, enfermedad vete. La persona que esté ahí va a decir, no es enfermedad, es un cáncer, me está matando, es peor. No. Dios va a premiar tu fe. Dios va a hacer que tu oración produzca cambio. Y no te va a avergonzar. No te va a avergonzar. Porque Él actúa según el poder que está en nosotros, que actúa en nosotros. Dios obra según ese poder. Porque Él es poderoso para hacer mucho más abundante lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso para hacer muchas más grandes las obras que estamos pidiendo ahora. Nosotros pedimos la grandeza de Dios. Yo estoy pidiendo a Dios un coro de 500 personas. ¿Qué iglesia, qué tamaño llevará la iglesia para un coro así? Pero mi oración delante de Dios es pequeña. Pero eso pequeño, yo lo veo grande, pero eso pequeño, en las manos de Dios, Dios lo va a hacer mucho más abundante. Dios diga, un coro de 500, ¿por qué mejor un coro de 1000? Un complejo, un comedor para ancianos, ¿por qué mejor un restaurante? Donde se vende servicio para los pobres y puedan comer, para que los ancianos tengan su alimento, pero que también vengan personas del mundo, dejen de ir a los restaurantes mundanos y vengan a este restaurante cristiano y reciban buena comida, inundados de palabra de Dios. También donde haya verdadera paz. ¿Quieres un gran complejo para que haya trabajadores cristianos? Dios te quiere dar una fábrica donde hagas productos que no estén robando a las personas. Dios quiere hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque es su poder el que actúa en nosotros. Y tenemos que aprender entonces a ser receptores y transmisores del poder de Dios cuando oramos. La palabra enseña, fortaleceos en el poder de Dios, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y algo más grande, ¿cómo fortalecernos en ese poder? Y me ha dicho, dice Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Yo sé que yo no puedo ser un predicador, hermanos. Yo no lo puedo hacer. Yo soy tartamudo. Yo no puedo predicar. Yo no tengo la capacidad intelectual para hacerlo. Yo les confieso delante de ustedes, no tengo la capacidad. Pero sé que lo hago por la gracia de Dios que actúa sobre mí. Sé que tú no puedes hacerlo. Pero no se trata de que tú no puedas, se trata en que tú te gloríes, que no puedes hacerlo, porque así Dios te va a glorificar. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Los que miraron a Él,
dice la palabra, fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados, según el Salmo 34. Y el salmista exhorta en el Salmo 105, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Quieres que tu oración produzca cambio? Tienes que permitir en que ese poder de Dios sea transmitido correctamente. Correctamente. Amén. Aprender a ser un vaso lleno de ese poder y orar para que Dios se glorifique. La oración que produce cambio está a tu mano ahora. ¿Vas a orar? Hagamos una oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, mi Dios, por esta primera clase para la formación de líderes. Y te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú produzcas en ellos el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios, y que a partir de ahora sus oraciones no estén vacías, sino que sean oraciones llenas del poder de Dios, que produzcan cambios, aleluya. Oraciones que traigan la verdad, tu reino, mi Dios, aleluya, que manifiesten a Cristo sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos terminado así esta primera sección de las clases para líderes. Amén. La semana que viene vamos a comenzar una nueva lección. Entonces, Dios les bendiga mucho y le pido a la pastora que pase por acá con los anuncios. Sí.